les quiero dar la bienvenida, tanto si estás en vivo como si estás viendo la grabación de esta clase, de este webinar, porque bueno, realmente para mí es un honor que estés aquí y que puedas disfrutar de esta clase. Antes de comenzar, quiero decirte algunas sugerencias muy puntuales para que puedas aprovechar la clase al máximo. Y es que, bueno, te concentres en esta clase que va a durar menos de una hora, pero que es como muy potente. Realmente traté como de compilar todo para que la aproveches al máximo. Que tengas una libreta, un cuadernito en mano en el que puedas tomar nota, porque estoy segura de que varias cosas que resuenen con lo que vas a escuchar te pueden ayudar si estás pasando por bueno, este tipo de situaciones, ¿verdad? De episodios de pánico, te pueden ayudar muchísimo en tu autoindagación. Y bueno, también que evites navegar en internet con diferentes dispositivos, porque eso suele colgar la conexión de Zoom. ¿Ah? Bueno, que disfrutes de la clase y participes del chat. Esto es como algo que es fundamental, nunca está de más recordarlo. Quizás te preguntes quién soy yo, si me conoces poco, si me has visto en las redes y no sabes mucho. Voy hablando muy rapidito porque quiero llegar como a lo importante. Si bien esto considero que es necesario, esta breve presentación, lo más importante es el contenido en sí del webinar. Por eso, bueno, me presento, Micaela Ceballos Correa es mi nombre. Esa foto que viste anteriormente es mía y de mis dos niñas, fue tomada hace 2 años, hoy ya tienen casi 3 y casi 8 años. Soy uruguaya, nacida y crecida en San Carlos, soy maestra de primaria y de inicial, es decir, de niños de preescolares y otros un poquito más grandes, y actualmente ya no me dedico a la docencia, ahí me fui. Desde el 2015 cambié mi profesión, estoy dedicada 100% a la bioneuroemoción y a la terapia floral. Desde mis 22 años comencé un camino de crecimiento personal, producto de una gran crisis, y en la cual mi caballito de batalla, lo que me sacó de ese momento, siempre digo, fueron las flores de Bach. Luego sí comencé a estudiar y también a practicar otras terapias, pero mi caballito de batalla son las flores de Bach. Actualmente doy consultas en bioneuroemoción y terapia floral. Esos son los dos campos a los cuales me dedico 100%. Son los que más sintonizan conmigo, con mi forma. Y también tengo mi escuela online desde febrero del 2020. Sí, febrero del 2020, justito antes de que bueno, empezara el confinamiento acá en Uruguay. Yo tenía mi escuela online, había lanzado mi primer curso, como esas causalidades que se dan. Así que bueno, un poquito, esa ha sido mi historia, ¿no? Profesional sobre todo. Y quiero eso, ¿no? Que transmitirte que realmente me encanta lo que hago, tanto ayudar a las personas como estas capacitaciones pequeñas o talleres, y también talleres más grandes, más largos que doy. Cuando acá quedó ese enunciado de ayuda a personas a, bueno, ayuda a personas a que recuperen su bienestar, que recuperen su salud, que vivan con mayor armonía. Cuando me refiero a salud, me refiero a salud física, a salud mental y a salud emocional, porque para nosotros, tanto de la mirada de la bioneuroemoción como de las flores de Bach, toda enfermedad física o incluso mental tiene su causa emocional. Así que bueno, ese es como mi gran objetivo, ¿verdad? Sí, realmente sintonizo y asisten a mis consultas, a mis talleres, un 90% de mujeres, un 10% de hombres. Justo hoy lo comentaba con una muchacha que los hombres que asisten a mis cursos o a mis consultas son hombres que tienen un lado femenino muy desarrollado, que puede estar relacionado con la intuición, con su capacidad de maternar, con su sensibilidad, que no es que sean ni mejores ni peores que otros, pero sí reconozco que es la resonancia, ¿verdad? Con la cual nos vinculamos, y que por eso llegan este tipo de hombres a mis consultas, que son solo un 10%, ¿verdad? Y eso, bueno, también tiene que ver con cómo se manifiesta en la sociedad, las características entre hombres y mujeres, que no voy a entrar en el tema que si somos iguales o no somos iguales, pero quiero que esto, ¿no? Que te doy esta explicación porque muchas veces en mis posts o cuando hablo me dirijo a mujeres, y bueno, y es por eso, así que pido perdón si hay algún hombre que le caiga un poquito mal esto. La primera pregunta que te quiero hacer es: ¿qué te motivó a anotarte a este webinar? Mientras vas escribiendo, yo te comento, estuve leyendo algunos mensajes de quienes me respondieron. Hay unos 25 inscriptos más o menos a este webinar.
y me fueron llegando, no todos respondieron, pero sí varios de ustedes respondieron, que bueno, están padeciendo ataques de pánico desde hace mucho tiempo, que algunos están asociados también a depresión, otros me cuentan sus síntomas, y bueno, de eso todo un poquito vamos a hablar en el correr de esta clase. ¿Tá? No sé si alguien, a ver si ya escribieron. Una cosita que voy a hacer es silenciar los micrófonos de las participantes para que la grabación salga bien limpia. Así que si quieren decirme algo, les pido que lo escriban en el chat. ¿Está? Bien. Bueno, vamos a seguir. ¿Qué vas a descubrir en esta masterclass o en esta clase en vivo, como le quieras llamar? ¿Cuál es la situación actual del pánico y por qué seleccioné este tema para la clase de hoy? ¿Qué causa el pánico? ¿Sí? ¿Qué hay en ese síntoma, que es lo que vemos como el ataque en sí, ¿verdad? ¿Qué puedes hacer con todo esto tú, desde donde estás? Y por último, una conclusión final a todo esto con unas 3 posibles estrategias, soluciones, caminos, llámalo como quieras. ¿Está? Bueno, esta es nuestra hoja de ruta. Veremos la situación actual, la causa, qué hacer y por último el cierre del cual te mencioné. ¿Cuál es la situación actual que veo hoy? ¿Sí? Cada vez tengo más consultas de personas que vienen porque están teniendo ataques de pánico. Y sobre todo muchas personas jóvenes. También hay adultos, pero muchas personas jóvenes. Que incluso llevan poco tiempo padeciéndolos y los jóvenes son muy propensos, están muy inclinados a no querer tomar medicación o tomar medicación lo menos posible, entonces están buscando una alternativa, una salida más natural. Me encanta eso de las nuevas generaciones, por supuesto. Tienen síntomas variados, ¿sí? Como muchos de ustedes me manifestaron a través del correo electrónico. Hay personas que, de todos los síntomas que yo enumeré en el correo electrónico, tienen algunos, hay otras que pasan por todos, ¿verdad? Y cuando hablo de emocionales y psicofísicos, me refiero a esto, ¿no? Las palpitaciones, la temperatura que aumenta, el nerviosismo interno, sentir miedo, sentir que me voy a morir, esa es como una de las grandes características, no saber qué hacer, es estar paralizado, pero sobre todo eso, ¿no? Sentir que voy a morir y el cuerpo responde de esa forma, ¿verdad? Esto produce muchos cambios conductuales y sociales. ¿Por qué? Porque bueno, la persona comienza a vivir con miedo. Después que pasa el episodio, tiene miedo de volver a tener otro episodio. Entonces comienza a, y esto dime a ver si no es así, comienzas a hacer cosas o evitar hacer determinadas actividades que antes hacías por miedo a que tengas un nuevo episodio, o empiezas a evitar lugares. Por ejemplo, si tuviste un episodio en un supermercado, comienzas a evitar ir al supermercado, o si tuviste un episodio en un lugar que había mucha gente, mucho, digamos, aglomeración, que es la palabra que está de moda, evitas las aglomeraciones y así comienza a cambiar muchísimo tu vida, tanto por el episodio en sí como por lo que trae aparejado a nivel social, de vínculos conductuales, ¿verdad? Y en tu interior. Ese vivir con miedo a que en cualquier momento tengas otro episodio y no sepas lo que va a pasar. ¿Está? Es un círculo que parece no tener fin. Si sigues mis redes, quizás viste publicado este post en el cual, bueno, un poco se muestra esto, el círculo del pánico, ¿verdad? Sucede el ataque de pánico, entro en miedo, se provoca mucha ansiedad, vuelve otro ataque de pánico, miedo a tener otro ataque de pánico, más ansiedad, y así estoy en este bucle, ¿verdad? Hay momentos en que ese miedo es muy consciente y hay otros en que ese miedo no es tan consciente, entonces me siento más ansiosa o ansioso, ¿sí? No todas las personas que son ansiosas o que tienen episodios de ansiedad también sufren de pánico.
pero la gran mayoría de las personas que sí, o sea, la gran mayoría, no, la mayoría, te diría que todas las personas que tienen episodios de pánico, sí tienen miedo de tenerlos y sí tienen episodios de ansiedad. ¿Tá? Así como también hay, lo menciono más adelante, pero ahora viene al caso, así como también hay una relación entre la depresión y el pánico. Tanto porque el pánico, en este círculo que empieza a provocar este cambio conductual, puede contribuir a que, bueno, comience a tener estados depresivos. Eso también es muy normal. Por eso es tan importante tratar de salirse de ese círculo que parece que no termina nunca. Bien, la mayoría de las personas que están llegando a mi consulta están medicados por psiquiatras, están acompañados por psicólogos y al mismo tiempo se sienten muy frustrados por las recaídas. Y acá hay una gran diferencia. Personas que están teniendo episodios de pánico muy seguidos, te estoy hablando de 2 veces a la semana o 1 vez a la semana, y personas que tienen episodios de pánico mucho más espaciados en el tiempo. ¿Tá? Se pueden diferenciar entre esos dos grupos. Pero sí sienten eso, sí sienten todos lo mismo, ¿no? Que no pueden salir de esa situación. Y bueno, sí todos, o la gran mayoría, porque hay gente que se niega a tomar la medicación, y yo ahí no voy a entrar de que si es bueno o malo, mejor o peor, pero la mayoría está medicado de forma crónica, y también, bueno, sabemos que eso trae aparejado una serie de efectos secundarios que varía mucho de una persona a otra, pero que eso también es algo que les frustra mucho, ¿tá? Y que les condiciona, y es algo con lo que hoy en día somos mucho más conscientes. Capaz que hace 10, 15 años atrás, o 20, tomábamos la medicación y era como lo normal, ¿no? El médico me lo mandó, está todo genial, y ni pensábamos en los efectos secundarios, y creo que hoy somos mucho más conscientes de eso, y por eso el mundo, en general la humanidad se está volcando hacia lo más natural. Bueno, teniendo en cuenta esta, que es la situación actual, voy a hacer un movimiento acá para que me quede más cómodo. Vamos a ver la causa, ¿sí?, de los episodios o de los ataques de pánico desde la mirada de la bioneuroemoción y desde la terapia floral, que son las áreas a las cuales yo me dedico. ¿Qué sucede a nivel corporal? Bueno, esto es como un repaso, ¿verdad?, de lo que tú sientes, pero de la explicación de cómo se produce. El sistema simpático de nuestro organismo, ¿sí?, el sistema nervioso simpático, reacciona ante un estímulo. Es decir, estoy en una situación determinada en la cual mi sistema nervioso simpático detecta una amenaza, algo como que es peligroso. Entonces provoca una reacción biológica, ¿sí? ¿Qué es lo que yo siento o tú sientes en el cuerpo? Entonces el sistema simpático toma el control. ¿Para qué? Para evitar ese peligro que estoy percibiendo. Ahora vamos a entrar de lleno en unos segunditos más adelante a qué peligro me estoy refiriendo. Pero lo que sucede a nivel biológico es eso. Una parte de mí detecta un peligro a nivel inconsciente y el cuerpo reacciona para protegerme. O sea, ese es el objetivo, salvaguardarme, justamente. Y cuando el organismo detecta ese peligro y reacciona, hay 3 posibles reacciones, que son luchar ante esa situación de peligro, huir y paralizarme. Por supuesto que ante los ataques de pánico estamos ante la parálisis, la imposibilidad de luchar frente a ese peligro y también de huir. Se produce una parálisis de mi respuesta. Y esto es muy importante, porque justamente esa parálisis me mantiene en ese sitio. Me deja allí, no me deja salirme. ¿Tá? Cuando avanzamos, por ejemplo, en la terapia floral, la persona empieza a poder moverse. Cuando detecta el peligro, que empieza, porque el ataque de pánico, si bien viene repentinamente, empezamos como a sentir que empieza el nerviosismo, la taquicardia, ¿no? Y muchas personas con diferentes estrategias de mindfulness, meditación, respiración, logran minimizar sus efectos y controlarlo. Sé que es algo que no es fácil y no todas las personas pueden, pero cuando empiezan a detectar que el ataque de pánico comienza, pueden ya resolver o elegir cómo manejarlo, es decir, ya no se paralizan. Y pueden salirse de esa situación que les provoca peligro, o incluso enfrentar la situación si se trata de
Bueno, una persona, porque a veces también pasa eso, ¿no? No porque la persona sea la causante de mi ataque de pánico, sino porque a través de la persona percibo determinadas cosas no resueltas. Entonces, a medida que empiezo a sanar, puedo entrar en un diálogo, ¿verdad? O en una situación en la cual pueda marcar un límite con esa persona que está, que está provocando esa reacción en mí, que no estoy responsabilizando a la persona por lo que estoy sintiendo. Digo que es como el detonante de la situación. ¿Tá? Bueno, a ver. A nivel corporal, esta reacción del sistema nervioso simpático es totalmente normal siempre que detectamos un peligro. La diferencia con el ataque de pánico es que ese peligro, por lo general, te diría que en un 90% de los casos, está bien inconsciente. A medida que avanzamos en la terapia, vamos haciendo más consciente la causa, en un paso a paso. ¿Tá? Pero en un principio es totalmente inconsciente. Entonces, el organismo reacciona ante esa amenaza sin saber cuál es. Sin saber cuál es. Entonces, no estamos, cuando tenemos un ataque de pánico, reaccionando de manera oportuna o asertiva ante un miedo que estamos sintiendo, porque ese miedo, en realidad, es hacia algo que no está presente. Y muchas veces es un miedo a que suceda algo peor. Es decir, estoy en una situación, me contaban justamente ayer una anécdota, estaban en una embarcación en las cataratas y la persona se da cuenta de que empieza a sentir el ataque de pánico. Logró controlarlo, afortunadamente, pero o sea, no percibió el peligro en sí de estar allí, sino de qué pasa si me da un ataque de pánico acá, que estoy en el medio del barco, que las personas, que no puedo dar vuelta al barco, que no tengo la medicación, que no traje las gotitas, ¿no? Empezó su mente a dar vueltas por ahí. Entonces, la reacción es a lo que pueda pasar, no a lo que está pasando. O qué pasa si ahora que estoy sola o solo con mis hijos pequeños, tengo un ataque de pánico y no lo puedo manejar, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Me entiendes? Entonces, esa reacción ante un miedo, en realidad es ante un miedo que no existe como tal. O sea, sí existe el miedo, pero no existe la amenaza como tal. Esa amenaza está en mi inconsciente y forma parte de lo que llamamos es una ilusión que está conectada con un recuerdo, con sucesos de mi pasado, que eso lo vamos a trabajar ahora. Bueno, desde la bioneuroemoción hay un gran conflicto de miedo a morir. Y acá es como importante diferenciar. Una cosa es el miedo a morir que siento cuando tengo el ataque de pánico, y otra cosa es el conflicto. Esto es como lo macro. Además del miedo que siento a morir durante el episodio de pánico, inconscientemente hay un gran conflicto de miedo hacia la muerte, que puede estar provocado por muchos factores, es decir, por otros conflictos, por ejemplo, un conflicto de territorio. Y esto es bien como, si se quiere, mamífero, ¿no? De los mamíferos o de los animales en general. Como especie necesitamos nuestro territorio en el cual sentirnos seguros, desplegarnos en nuestra tranquilidad para maternar con nuestras crías, un espacio seguro para descansar, sentir que este es nuestro territorio y está cuidado. Veamos la respuesta de los animales, cómo defienden su territorio. Bueno, si yo me siento amenazada en mi territorio, posiblemente esté teniendo ataques de pánico. ¿Sí? Es una posibilidad, no la única. Pero ten presente esto, si estás teniendo alguna amenaza en tu territorio. El territorio puede ser considerado mi casa, pero también puede ser considerado mis hijos, puede ser considerado mi trabajo. ¿Cuál es tu territorio? ¿Cuál es el lugar en el cual te sientes segura o seguro? Porque ahí puedes empezar a darte cuenta si tus episodios están relacionados con algo de esto. El conflicto de prisionero, es decir, me siento atado, prisionero, en una situación al cual no veo escapatoria. Que puede ser, por ejemplo, concreto, ¿no? Una adolescente que vive con su madre y su madre es una persona, bueno, que tiene determinadas características que no contribuyen a una convivencia sana, digamos, o armoniosa, y esta adolescente se siente atrapada en esa situación. Entonces, cada vez que ella
quiere expresar algo, una necesidad que tiene, un deseo que tiene, no puede. No puede porque la amenaza pasa a ser su propia madre. Entonces se siente prisionera de esa situación. Más adelante te voy a comentar algo más sobre este conflicto de prisionero, pero quiero ir como paso a paso. Y otra mirada también desde la bioneuroemoción es que son personas, por lo general, muy exigentes consigo mismas y también con lo que sucede en su entorno. Son personas muy perfeccionistas, por lo general. Esa rigidez en su forma de ser, bueno, de alguna manera también contribuye a sentirse prisionero. Es como una cosa que lleva a la otra. Además de todo esto, acuérdate que el conflicto inicial es el miedo a la muerte. Tenemos el conflicto de mamá, frío y muerte en frío. Estos son distintos, pero van como de la mano. Conflicto de mamá es, en mis primeros meses y años de vida, me sentí desprotegido o desprotegida. Entonces, está esa sensación de frío, porque es el calor emocional que no recibí de mamá. De mamá o de la figura maternante que estaba conmigo en ese momento. Esto quiero dejarlo claro también, no tiene por qué ser mamá en sí. Pues si estoy a cargo de mi abuela o de mi padre y no tengo los cuidados emocionales que necesito, y también físicos, ¿no? Pero a veces creemos que porque el bebé o el niño esté comidito, limpito, calentito, ya está, y el niño pequeño necesita mucho más que eso. Por eso decimos también que hay un conflicto de frío, frío emocional, a eso me refiero, y también un conflicto de muerte en frío que puede venir de un transgeneracional, es decir, de experiencias de tus antepasados. Alguien que haya muerto de frío, aunque te parezca que, pues, que es un disparate, no lo es, o alguien que haya muerto de frío o que haya fallecido estando muy frío. No la causa de muerte directamente el frío, pero sí en un lugar muy, muy frío. Y esto es algo que también es necesario como indagar, porque está relacionado, ¿sí? Indagar para tomar conciencia y liberar eso que está allí manifestándose. También hay un conflicto de gestación, es decir, estoy dentro del vientre materno, segura, seguro, y salir es peligroso, por lo tanto debo quedarme en mi zona segura, por lo tanto debo quedarme en mi casa, por lo tanto debo de no salir. Y hay personas que les sucede al revés. La gestación es peligrosa, estar dentro del vientre materno es peligroso, por las experiencias que mi madre tuvo y cómo yo las viví dentro del vientre materno. Entonces prefiero salir. Entonces el pánico sucede dentro de casa, pero no sucede fuera. Eso también es menos común, pero también pasa, y pasa mucho. Siguiendo con el ejemplo, por ejemplo, de esta joven que te mencioné, adolescente, es este último que te digo, ¿no? El ataque de pánico suele darme en casa. Me da en algún otro lugar, pero en casa me da mucho más. ¿Sí? Bueno, acá volvemos al conflicto de prisionero, que no solamente está relacionado contigo, es decir, cómo te sientes prisionera o prisionero, sino con las experiencias de tus antepasados. Un antepasado que haya estado prisionero, que haya fallecido en prisión. ¿tá? Y eso me lleva a sentirme de esa forma. Y lo opuesto es al revés, la extrema libertad, porque extrema libertad me refiero a no sentirme enraizado a nada, que está relacionado con esto que vimos anteriormente del territorio, ¿verdad? Entonces, o necesito estar encerrada en mi hogar para sentirme segura, o salir y estar totalmente, sentirme que nada me ata a este nido. Y bueno, sí, como te dije hace un momento, tengo un pelo que me está molestando, los primeros años de vida son claves, y si viví situaciones en las cuales percibía que no podía bajar la guardia, percibía un ambiente familiar conflictivo, ¿verdad? Percibía que tenía que sobrevivir en ese ambiente, que no estaba siendo cuidado, muy posiblemente hoy tenga ataques de pánico. Y esto, muchas veces la persona no es consciente, porque hay como dos grandes etapas. La primera infancia, y es ahí donde están todas esas experiencias quedaron guardadas en el inconsciente, pero no son recuerdos vívidos que yo tenga, pero sí están allí, por eso están en el inconsciente. Y después está la otra, ¿no? La infancia a partir de los 5, 6, 7 años, en las cuales ya tengo
recuerdos muy concretos de cuál era el ambiente emocional en casa, de qué sucedía, de cuáles eran los conflictos, las preocupaciones de mamá, de papá, mías, de mis hermanos, y también la dinámica es la misma. ¿Está? Hay un gran temor, ¿verdad?, que está por venir, como yo te digo, que puede ser real o simbólico. Cuando te digo simbólico es porque es una representación. Por ejemplo, a veces puedo tener pánico ante situaciones que estén relacionadas con el agua, ¿verdad? Porque tengo miedo de morir por ahogamiento, porque a veces las fobias también están muy relacionadas con el pánico. Ahora, ese miedo, ese peligro real, por ejemplo, si estoy en una embarcación que puedo tener de ahogarme, también puede ser simbólico si he tenido una madre muy posesiva, o en el transgeneracional, es decir, mi abuela ha sido muy posesiva con mi madre y le ha faltado el aire, ¿no? Es como la madre muy sobreprotectora, las madres muy sobreprotectoras, solemos, yo me incluyo porque tengo como esa faceta que me sale y que la traigo a conciencia y la trato de gestionar, tenemos la tendencia a asfixiar a nuestros hijos. Entonces, el peligro no es real, ¿sí?, de ahogamiento, pero sí es simbólico. Hay una sensación, como ya te he dicho, de miedo al futuro y también una falta de control de lo que sucede. O sea, siento que no tengo control sobre lo que va a suceder. Esto es algo muy común. Y básicamente lo que en el fondo hay es miedo al mismo miedo, ¿no? Miedo a sentir el miedo. Es muy, muy fuerte. ¿Qué pasa desde la terapia floral? Que no es opuesto, sino que es un complemento con todo esto. La ansiedad que se manifiesta ante los estados de pánico y después de los estados de pánico es una emoción que me permito expresar, que la puedo ver y que es detectada por diferentes emociones, ¿tá? Inquietud, el miedo, el pensamiento recurrente que me lleva al futuro, la angustia que me produce no poder controlar determinada situación, pero detrás de esa ansiedad hay realmente otras emociones y sentimientos que están ocultos, inconscientes, y que son realmente los que están causando los episodios o ataques de pánico. Esto es muy importante. Hay una emoción que es la expresada y hay otra que es la reprimida, oculta, de la cual no soy consciente. Que sí está relacionada con todo lo que vimos, pero no soy consciente. O sea, porque a veces digo, la persona dice, sí, porque tengo pánico a tal cosa, pero ese tal cosa detrás hay otra. Me permito y mi inconsciente conecta con eso, que es lo que muestra, pero detrás hay algo que está oculto. Entonces, desde la terapia floral, atendemos sí los síntomas expresados. Atendemos la angustia que estás sintiendo, se atienden los estados de miedo puntual a determinadas cosas, se atiende la preocupación excesiva, se atiende este no estar en el presente constantemente con pensamientos recurrentes que me llevan digamos, a pronosticar los peores escenarios. Eso lo atendemos desde la terapia floral. Pero también es fundamental indagar en el inconsciente para ver qué hay detrás de esos ataques de pánico. ¿Sí? ¿Cuáles son esas emociones ocultas? ¿A qué experiencias me están llevando que las viví y que quedaron allí grabadas, marcando mi situación de actual y toda mi historia? Entonces, hay también digamos, parámetros generales, características de la personalidad de las personas que tienen ataques de pánico, que además de esa gran estructura, como te dije hace un momento, son personas que suelen estar muy desvalorizadas, a veces no se dan cuenta, pero bueno, tienen una autoestima baja, sienten que no pueden lograr determinadas cosas, determinados objetivos, metas que les gustaría alcanzar en la vida, sienten que no pueden lograrlo, o se sienten frustrados porque no ven que avancen hacia ellas. En general, pueden haber excepciones, ¿verdad? Ay, perdón.
Se sienten muy limitados e impotentes, producto, sí, de los episodios de pánico, pero también por otras situaciones de su vida. Es decir, es como que esta impotencia y esta limitación que voy sintiendo porque tengo los ataques de pánico, me están mostrando una limitación y una impotencia que siento en otra área de mi vida. Y es ahí también donde tenemos que indagar. Son personas que, por supuesto, sienten mucho miedo y tienen una gran incapacidad para afrontar algo. Y esto es importante. Como te dije hace un momento, el cuerpo, ¿verdad? El sistema nervioso simpático reacciona y puede paralizarse, puede huir o puede enfrentar la situación. Si se paraliza, está en pánico. Si puedo afrontarlo, estoy saliéndome del pánico, de ese estado de inmovilidad. Entonces son personas que, por ejemplo, tienen un conflicto, te doy un ejemplo, un conflicto muy grande en pareja. Me pasó de estar en consulta con una señora que estaba sufriendo ataques de pánico y se dio cuenta que tenía un gran conflicto con su pareja actual, más allá de lo que viniera desde la infancia. Entonces, bueno, le resultó como muy difícil poder tomar decisiones también para enfrentar esa situación actual. No todos los caminos de sanación implican tomar decisiones en el presente. A veces sí, a veces no. Sí, todos tienen en común que vienen de un pasado, que es el que sano. Al sanar ese pasado, veo las repercusiones en el presente. Y a veces esas repercusiones causan mucho miedo también. Entonces, a veces elijo seguir con el pánico, porque tengo miedo de la consecuencia que puede tener sanar eso que traigo. Y esto no lo digo con ánimo de juzgar, lo digo para que lo tengas presente, porque también forma parte de una realidad, y que comprendas de que es perfecto así como es, de que tienes la libertad de tomar las elecciones que quieras, y de que a todos nos llega el momento en el cual decimos, bueno, sí, ya basta, no quiero vivir más así, quiero sanar esto. Entonces también que te permite ser compasiva o compasivo contigo misma y respetes tus tiempos. Hay unos ejemplos muy concretos de todas las consultas que he llevado a cabo sobre este tema. Voy a tomar un poquito de agua. Es que todas tienen un ambiente familiar muy conflictivo en la infancia. En la infancia. Algunas de ellas, ese ambiente familiar conflictivo, bueno, luego lo siguen reproduciendo en la actualidad, o a veces ese ambiente puede ser muy conflictivo a nivel laboral, porque sabemos que lo que sucede en el ambiente laboral es espejo de lo que sucede en el ambiente familiar. Entonces, sí, como base hay un ambiente familiar conflictivo en la niñez. Hay un exceso de responsabilidad. En todas las personas que han venido a mi consulta han sido niños que se han tenido que hacer cargo o responsables de una persona, sea madre o padre, o de varias personas, hermanos, madre y hermanos, o sea, varias personas, o incluso cosas puntuales, ¿no? Hacerse cargo de determinadas tareas que siendo niña o siendo niño no tenían desarrollada su psique como para realmente llevarlo a cabo con la madurez necesaria. Entonces sí pudieron, ¿verdad? En ese momento, sobrevivir a esa situación, pero bueno, son esas marcas que han quedado que hoy están pidiendo ser vistas, no para borrar lo sucedido porque no puedo borrarlo, no para cambiar lo sucedido porque tampoco puedo cambiarlo, pero sí para poder reescribir esa historia y poder conectar con ella desde otro lado emocional, que ya no me provoque enojo, que ya no me provoque angustia, que ya no me provoque tristeza. ¿Sí? A veces la persona llega a la consulta y me habla como de su infancia y de esos hechos duros, ¿verdad? En los cuales se hicieron muy responsables de determinadas situaciones y personas, como algo separado de ellos. Y eso también es un mecanismo de, digamos, de defensa, de cuidado, es decir, no conecto con eso que me hace tanto daño. Entonces lo cuento como que no fuera yo, me disocio, ¿verdad? Y la terapia floral me ayuda a conectar despacito con esos momentos
muchas veces sanando sin tomar conciencia. Eso es lo maravilloso de las esencias florales, a diferencia de la bioneuroemoción, que la bioneuroemoción es más, tomo conciencia y sano, voy a la raíz del conflicto, y las flores de Bach van a la raíz del conflicto, pero desde un plano más inconsciente. Entonces se produce una sanación a nivel, quieras creer o no, energético, porque cada pensamiento y cada emoción tiene una vibración determinada. Entonces, también son personas que creen en la ilusión del control, como te dije minutos antes, ¿verdad? Entonces me dicen frases como, no me meto en situaciones que no puedo controlar. No, eso yo no lo hago, no, yo sé que no hago tal cosa porque sé que escapa de mí. Y digo que esto es una ilusión porque creemos que podemos controlar algo cuando en realidad no controlamos absolutamente nada en esta vida. Absolutamente nada. Pero sí creemos en la ilusión del falso control. Entonces yo digo, ay, bueno, yo quiero que mi hija hoy coma polenta con tuco, no sé, por decirte algo, y prepara la polenta con tuco. Y yo podré tener las mejores intenciones de que mi hija coma polenta con tuco, pero si mi hija no quiere comer, no va a comer. Entonces me frustro ante la situación concreta de que mi hija no come, porque siento que pierdo el control en esa situación. Yo puedo controlar qué cocinar, lo que depende de mí, pero no lo que depende de otro. ¿Me explico? Es un ejemplo muy concreto que no me va a llevar a un ataque de pánico, pero poniéndote un ejemplo de a qué me refiero con esto de creer en la falsa ilusión, ¿sí? De el control. Bueno, otra frase, ¿no? Si pasa algo nadie va a poder ayudarme. Estas son otras de las frases que escucho mucho en consulta. ¿Está? Si quieres puedes escribirme en el chat si te vas sintiendo identificada con alguna de estas situaciones. Y vamos a pasar ya a la tercera perla, que es ¿qué hacemos con todo esto? Se me seca la garganta. Bueno, ¿qué puedes hacer con todo esto? Lo primero es tener en cuenta de que el pánico es una oportunidad para sacar los velos, encontrar el origen, sanar lo que está allí en el inconsciente que me está causando dolor y que no lo veo, no lo puedo ver, pero está allí y no me permite ser feliz al 100%. Entonces mirar el ataque de pánico, mirar estos episodios y tomarlos como una oportunidad de sanar eso que está allí guardado, es maravilloso. Claro que tengo que permitírmelo. El proceso que yo te propongo no es erradicar solo los síntomas, no es la pastillita para que no te venga el ataque de pánico, no es la esencia floral para que no te venga el ataque de pánico, que también las hay y que te las voy a enviar por correo electrónico. Es hacer un camino mucho más profundo que te permita trabajar con la causa de esos síntomas. ¿Sí? Es un camino que te va realmente a ayudar a sanar de raíz, no va a ir al síntoma. No es que me puse nerviosa, veo que me está por dar el ataque de pánico y me pongo la pastillita bajo la lengua, o me tomo las flores de Bach y listo. Es mucho más profundo que eso. Porque si no, siempre lo pongo como ejemplo, es como cuando tengo un auto y me prende una luz roja de que algo está marchando mal, entonces lo llevo al mecánico sería yo, y le digo, cámbiame la luz roja. El mecánico, yo, si te cambio la luz roja, perfecto, la luz roja no va a prender más, pero seguro que el auto en algún momento va a dejar de marchar, porque no solucioné el problema. ¿Me explico? ¿Va quedando claro cuál es la relación entre el síntoma y la causa? Bueno, por último, el cierre, y luego pasamos al espacio de preguntas. El pánico aparece al transitar situaciones de la vida que por alguna razón no pudimos afrontar. ¿Sí? Siendo pequeños, como te digo, viví determinadas situaciones, me tuve que hacer cargo de determinadas situaciones, y una parte de mi psique no estaba preparada o preparado para afrontarlas. Y hay algunas preguntas claves que te puedes hacer si tú, bueno, no quieres o no puedes iniciar un proceso terapéutico con un terapeuta floral, que es lo que yo recomiendo, por supuesto. Hay preguntas que te puedes hacer para tú misma comenzar ese camino. Y es ir viendo cuándo sucedieron los ataques por primera vez. ¿Cuándo se manifiestan por primera vez? Hay personas que dicen de toda la vida, ¿no? De toda la vida es imposible, yo no nazco con pánico, ¿verdad? Pero sí poder detectar, fue en la niñez temprana, la adolescencia, la juventud, ¿cuándo comienzan estos episodios?
Porque una cosa es el diagnóstico médico que se produce en un momento específico, y otra cosa es cuando comienzan los síntomas, que luego de que ya he identificado que estos síntomas son pánico, puedo darme cuenta que estos síntomas los vengo sintiendo desde determinada época de mi vida. Y esto es muy importante para el proceso. ¿En qué momento se desata? Y acá hay que hilar muy fino, porque a veces la persona ni siquiera se da cuenta. Entonces te invito a que si estás pasando por estos episodios, en un momento que estés tranquila, con una música tranquila, con un incienso o tranquilo, ¿verdad? Que un momento que tengas para ti, te pongas a pensar qué tienen en común los momentos. ¿Estás solo, sola? ¿Estás con demasiada gente? ¿Estás en tu casa? ¿Estás siempre al aire libre? ¿Cuáles son los puntos en común de esos momentos en los cuales comienza el ataque de pánico? Esto es muy, muy, muy importante para poder llegar a la causa de ellos. Y bueno, por último, ¿a qué se los atribuyes? Lo primero que te venga a la mente no es, esto ya te lo aclaro. La persona me dice, yo tengo ataques de pánico a tal cosa. No, tú crees que es a tal cosa. Si fuera eso, si realmente fuera eso, lo podrías manejar de otra forma, lo podrías gestionar diferente. Hay algo más, ¿tá? Pero sí está bueno que veas a qué se lo estás atribuyendo para fijarte qué hay detrás de eso. Como esto de la emoción, de la ansiedad, que es la que manifiestas, y que detrás hay otra cosa. Lo último que tengo para decirte es, bueno, ¿qué vas a hacer? Y tienes 4 posibilidades. Formarte para ayudar a otros en el caso de que seas terapeuta y a tu consulta seas, por ejemplo, reikista, instructora de yoga, te dediques a la gemoterapia, incluso a la bioneuromoción también. Tienes la posibilidad de formarte para ayudar a otros. Yo tengo abiertas las inscripciones para la segunda edición del curso de terapeutas florales. Te va a llegar la información por correo electrónico y si te interesa, me preguntas lo que quieras y todo. Comenzamos en junio, es una muy buena oportunidad, no solamente para trabajar el pánico, sino para trabajar todos los estados emocionales que bueno, nos desequilibran. También puedes, si en realidad no es tu caso que seas terapeuta y que sea que estás viviendo, sintiendo ataques de pánico, puedes comenzar con terapia floral Bach, ¿sí? Conmigo, con otro terapeuta, o sea, la idea es que te muevas, que busques ayuda, una ayuda diferente a la convencional que no te está dando los resultados que realmente necesitas. ¿Ya? Entonces, bueno, yo estoy a las órdenes y también hay muchos terapeutas florales en Uruguay y en el resto del mundo que trabajan el método Bach, que es diferente a otros métodos. Yo recomiendo el método Bach, es el originario, es un método muy completo, trabaja junto con la astrología, es realmente maravilloso y la mirada que tiene el ser humano es fantástica. Y ya son 38 esencias, no hay más, es un sistema cerrado, no es que siguen apareciendo esencias para estados emocionales determinados. No, el ser humano es esto, sí, variadito, pero no hay emociones nuevas. Las que hay son las que son. Y el sistema Bach las comprende todas. Entonces, puedes comenzar terapia floral, esa es mi sugerencia si estás pasando por episodios de pánico. Y si no quieres o no puedes iniciar una terapia floral por un tema económico e incluso por un tema de disposición emocional, no sientes que sea tu momento de empezar una terapia floral, puedes descargar el listado de flores de Bach que te voy a estar enviando por correo electrónico y empezar tú misma o tú mismo el proceso. ¿Qué vas a hacer? Descargas el listado de flores de Bach recomendadas para los ataques de pánico, vas a leer para qué cada una, y acá te hago una breve síntesis. Están las esencias, hay un pack, un elixir, perdón, floral, que es el Rescue Remedy, que se usa mucho para, te lo adelanto por si esta es tu situación, para las personas que están teniendo episodios muy seguidos, 2 veces a la semana, por ejemplo, 1 vez a la semana, empiezan con Rescue Remedy, ¿tá? Más alguna otra esencia, pero si no sos de esas personas que tienen episodios muy seguidos, que tienes más bien un episodio cada 20 días, o un episodio al mes, o a veces más espaciados, no te sugiero que tomes Rescue Remedy, sino te sugiero que elijas varias de las esencias que están en el listado que en la descripción coincidan contigo, con lo que tú sientes y con tu forma de ser. ¿Tá? Este listado
es más o menos lo que cuando tú vas a una homeopatía, le dices a la persona que te recibe, vengo porque quiero flores de Bach, porque sufro de pánico. La persona te va a hacer 3, 4 preguntitas, 5, en 10, 15 minutos, y te va a elaborar un gotero. ¿Eso es malo? No. ¿Eso es bueno? Sí. ¿Me sirve? Sí. ¿Me va a sanar en profundidad? No. ¿Por qué? Porque estas esencias que yo te voy a dar y que son las que posiblemente pueda armarte la persona que está en una homeopatía, lo que atienden son los síntomas de los estados de pánico. No van a atender la causa porque no sabe lo que hay detrás de la causa. Detrás de los ataques de pánico de cada persona hay diferentes conflictos. Y hay un momento, por ejemplo, una esencia que usamos mucho para las personas que sufren de pánico es Estrella de Belén, Star of Bethlehem, que es para estados traumáticos, ¿verdad? Situaciones de traumas en la infancia. Pero yo no puedo tomar esa esencia ahora, si estoy sufriendo ataques de pánico. ¿Cuándo la voy a tomar? La voy a tomar cuando haya conectado con la real causa de mis ataques de pánico, porque si no, no va a hacer efecto. Porque la terapia floral, las flores de Bach, actúan como ir pelando, siempre lo digo a todas las personas que vienen a mi consulta, como ir pelando una cebolla, en la cual voy sacando una capa y luego sacando otra y luego sacando otra. Entonces, si yo en esta capa, ¿sí?, es una capa azul, y coloco una esencia roja, no voy a sanar. Si tengo una capa azul, tengo que poner la esencia azul, para que esa capa se desvanezca. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, estas son como los tres posibles caminos que te doy, si eres terapeuta, formarte, ¿sí?, como para tener una nueva herramienta para tus clientes, a mí me gusta decirles clientes, no pacientes, ¿eh? Eso es algo personal, y tiene su fundamento, no voy a entrar en ello ahora. Comenzar terapia floral si estás sufriendo ataques de pánico, conmigo o con otro terapeuta de la zona o del mundo, porque también es algo que se puede hacer online, y que el terapeuta te indica las flores a tomar cada 15 días y tú vas a una homeopatía y las compras. Necesito un frasquito con estas esencias florales, que me las mandó mi terapeuta floral, y te las elabora. ¿Me explicó? Y si no quieres o no puedes iniciar un proceso terapéutico y estás sufriendo ataques de pánico, descargas la lista que te voy a enviar por correo y comienzas tu propio proceso de sanación, que también es válido, ¿tá? Y está bueno, porque capaz que eso te incentiva a decir, bueno, ahora sí voy a probar lo que es la terapia, ¿no? Como irle perdiendo el miedo de a poco. Hay una cuarta opción, que es seguir como hasta ahora, que también es válido. Por lo que te dije hace un momento, a todos nos llega un momento en el cual decidimos que, bueno, vamos a afrontar lo que nos está pasando. Llegó el momento de sanar, no puedo seguir así viviendo, no quiero seguir más así viviendo. Pero mientras ese momento no llega, también es válido que puedas seguir como hasta ahora, buscando ese momento y esperando que lleguen las respuestas o la persona, porque a veces no se trata del camino, sino de la persona que realmente sintoniza conmigo para yo asistir a la terapia. Siempre les pido, ya casi estamos terminando, que escriban qué descubrieron en esta clase, en el chat, qué fue lo que más les llamó la atención, y es una manera de ir fijando los aprendizajes, que es lo nuevo que aprendieron, lo que más les llamó la atención. Yo mientras voy a tomar un poquito de agua, y ya les voy a poner la siguiente consigna, que es, bueno, si tienen alguna pregunta, la puedan hacer. A ver, Carolina, que estás ahí, si quieres, eso, me comentas qué es lo que más te ha llamado la atención, qué es lo que te quedó grabado, qué es lo que más resuena contigo, y si tienes alguna pregunta, bueno, este es como el momento también de poder hacerla. Bueno, mientras espero a ver si Carolina escribe, avanzo, y esto es como, bueno, este es el recorrido que hicimos hoy, ¿verdad? La situación actual que está pasando con muchas personas que vienen a consulta, sobre todo también mucha gente joven. Vimos la causa desde la bioneuroemoción, la mirada de los ataques de pánico, y desde la terapia floral, que como vimos no son dos
miradas que se oponen, sino realmente que se complementan. Vimos qué podemos hacer con todo esto, desde el camino terapéutico hasta el proceso personal, qué preguntarme, ¿verdad? Para indagar yo misma o yo mismo qué hay detrás de esos ataques de pánico. Y bueno, y en el cierre, estas 3 opciones que te planteo, de formarte como terapeuta para ayudar a otros, de tú comenzar un camino terapéutico con terapia floral, conmigo, con otra persona que esté cerca tuyo o con la que resuenes. Y la tercera opción es que te descargues, que te vaya a llegar por correo electrónico, el listado de flores de Bach indicadas para los ataques de pánico, y tú misma puedas, o tú mismo puedas ir seleccionando las esencias a tomar. Importante, sin miedo, porque las esencias florales no tienen contraindicaciones, ninguna. Y tú dices, ¿y si me tomo una esencia floral que no necesito, que no es para mí? No pasa nada. O sea, no te va a ocasionar nada, simplemente no te va a hacer efecto porque no era para ti. ¿Está? Carolina, te estoy leyendo, no sufres de pánico. Bueno, me alegro. ¿Te interesan estos temas? Bueno, gracias Carolina, muchas gracias. Muchas gracias y bueno, espero que te hayas sumado. Siempre todo sirve, ¿verdad? No es casualidad que estés acá, aunque tú me digas que te gustan estos temas, me parece genial. Pero bueno, hay algo que resuena en ti y que estás aquí por algo, no es casualidad. Si no, estarías capaz que en un taller de otra cosa, ¿no? O en un curso, una charla de otra cosa. Así que bueno, te dejo planteada ahí como la semillita para que te quede pensando. Y bueno, lo último que quiero es agradecerles a todas las personas que se inscribieron, que les va a llegar la grabación, igual que a ti, Carolina, por si la quieres volver a ver. Y bueno, gracias por la confianza, por este tiempo que dedicaron. Y ya saben, si me quieren contactar, tanto para comenzar terapia, o para que tengan alguna duda, o para formarse como terapeutas, lo hacen a través del correo electrónico, o de mi teléfono, que está por todos lados, o sea, me contactan por las redes sociales y demás. Bueno, sí, Carolina, es verdad. Sí, bueno, hay algo ahí, hay algo. Así que bueno, un abrazo grande para todos, para todas, y gracias. Nos vemos prontito.